Bienvenidos y bienvenidas al Seminario de Estudios de la Maestría de Diseño. Esta es una propuesta y en parte un experimento de la Facultad de Artes con el apoyo del Centro de Divulgación y Medios para ampliar los espacios de encuentro e intercambio de los y las estudiantes de maestría y de pregrado. Por supuesto, son bienvenidos y bienvenidas todos los demás personas, estudiantes de pregrado, familiares, compañeros de trabajo. Hoy en la sesión esta es la tercera sesión de 4 sesiones. Tenemos o estará dedicada al último capítulo del libro The Making of Visual News que hemos estado estudiando. Este capítulo está dedicado a la famosa y reconocida revista Life. Además vamos a tener una recapitulación un poco de los anteriores capítulos, pues si usted no ha estado en los anteriores eventos. El día de hoy, los estudiantes de este grupo de estudios decidieron probar otra estrategia para contarnos acerca de este capítulo. Recuerden que este es un experimento y parte del experimento es cómo hablar en público, perderle el miedo y poder concretar una idea. Vencer los nervios y asegurar de que cuentas con el control y que puedes contar la idea. Así que hoy Liliana y Sergio probarán una autoentrevista. Liliana hará preguntas a Sergio y luego nosotros le haremos las preguntas que ustedes nos dejen en el chat. Hoy, más que antes, son muy valiosas las preguntas, así que los motivamos a que por favor nos dejen sus preguntas en el chat, nosotros las capturamos y por orden de llegada se las vamos haciendo a ellos dos al final del evento. Con ustedes está Sergio Ramírez y Liliana Orjuela, ambos de la maestría en diseño. Recuerde que esta sesión va a ser grabada, ya empezamos a grabarla. Para nosotros es importante que ustedes se sientan cómodos y que interactúen con los participantes. Así que bienvenidos. Sergio, Liliana, les doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola, también pues por venirnos acompañando en este proceso de seminario. Entonces, volvemos otra vez con el libro The Making of Visual News. Esta vez en el tercer capítulo, el modelo de Life y la estandarización de las revistas de interés general. Bueno, comenzamos agradeciendo al ciclo de conferencias de las artes por el apoyo que nos han brindado, a todo el grupo de la maestría en diseño y a los autores del libro, ¿no? Al doctor Thierry Gervais, profesor de la Universidad de Ryerson en Toronto, Canadá, y a la doctora Gail Morel de la misma. También me presento, soy Sergio Ramírez, soy egresado de diseño gráfico de la Escuela de Artes y Letras. Hice mi énfasis en animación, después pasé a una especialización en animación en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente soy estudiante de la maestría en diseño, todo pues de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y pertenezco al Grupo de Investigación para la Tecnología y la Innovación en la Educación, GITEI, de la Facultad de Ingeniería. Actualmente el título de mi tesis es Diseño de ficción a través de la animación, un estudio prospectivo. Entonces allí yo planteo modelar o conversar de futuros posibles desde un contexto universitario, en este caso pues la Universidad Nacional de Colombia y la Escuela de Diseño Gráfico en la sede de Bogotá. Entonces, ya terminando mi presentación, le doy a Liliana la palabra. Buenos días para toda la audiencia que nos está acompañando el día de hoy. Estamos muy contentos con quienes han seguido el proceso desde el principio. Para quienes vienen hoy por primera vez, muchas gracias por acompañarnos y pues les invitamos también a ver los videos de las sesiones anteriores que ya están en YouTube. Allí pues encontrarán toda la presentación completa sobre mí, pues algunos ya me conocen por la presentación que hice hace 15 días. Soy Liliana Orjuela, diseñadora gráfica y estudiante de la maestría. En el video anterior pues les conté un poco más de detalles sobre mi tesis. El día de hoy estoy acompañando a mi compañero Sergio.
porque quien iba a estar hoy presentando este capítulo junto a Sergio era nuestro compañero David Ruiz, que tuvo algunas dificultades de conexión. Él está acompañándonos aquí, pero no puede pues como presentar, entonces pues por eso yo estoy acá. Sin embargo, pues él estuvo también trabajando con nosotros en todo este proceso, con todo el material que sacamos que va a estar disponible para ustedes. Entonces, bueno, pues comenzamos. Después de todo este recorrido que nos viene haciendo Thierry en los capítulos anteriores, con la invención de la revista y las revistas de interés general, el know-how europeo, que fue la sesión que tuvimos hace 8 días, vamos a adentrarnos en este capítulo que se llama El modelo de Life y la estandarización de revistas de noticias. Entonces, bueno, Sergio, quisiera pues como entrar aquí en materia y un poco es que nos cuentes qué pasa con Life, por qué empieza el autor a hablar de Life y pues cómo arranca este capítulo, cómo arranca esta parte de la historia. Bueno, la periodicidad que nos pone el autor, Gervais, va de 1936 a 1976. Esto pues empezando con la revista Life y al mismo tiempo cuestionando algunos autores que venían trabajando otras periodicidades, entre ellos el libro de Kiosco de Robert Lebeck y Bodo Lewig, que ahorita les muestro un poco las portadas de los libros. Allí ellos exponen que la forma más recurrente del fotoperiodismo fue hasta el 1972, ¿no? Esto pues centrando la finalidad en Life como semanario, que fue la última publicación que ellos hicieron. Eh, entonces, lo que hace Thierry es una historia más detallada en la cual los fotógrafos son un actor más de toda esta historia, cosa que no se venía trabajando con estos autores. Entonces, es muy importante lo que él hace, que es citar las figuras desde la imagen y no desde las fotografías. Entonces, esto es lo que vamos a ir desarrollando pues en esta charla. Vale, bueno, si quieres, cuéntanos un poquito sobre la estructura propiamente. Vimos que él tiene una manera de organizar los capítulos donde cada capítulo a su vez se divide en unos segmentos que van haciendo ese hilo conductor. Esos titulares tienen una importancia para que el lector separe las ideas que él está expresando en cada cosa. Entonces, no sé si puedes hablarnos un poco de cómo está esa segmentación de este capítulo particularmente y a su vez la periodización, o sea, qué implican los años en los que se para, porque como ya hemos venido viendo, cada capítulo también tiene demarca una temporalidad que tiene que ver, o más bien que argumenta un poco lo que viene a hablar en cada capítulo. Sí, bueno, él lo estructura en unos apartados. El primero es de la idea a la realidad. El segundo, allí pues él nos trata de mostrar quién tuvo la idea de Life y cómo fue el conglomerado de todos estos actores que vinieron de Europa, que si bien los vimos en el capítulo 2, entonces también ahí cuestiona esta cuestión del mito de Life como referente del fotoperiodismo, en el cual también se ve una nación, una idea europea que vino de los alemanes que migraron. Esto ya ahorita, pues entramos en materia. Después el segundo apartado es dramatizar la noticia, que sería las revistas como una fábrica de noticias. Acá pues vemos cómo los editores empiezan a juxtaponer imágenes y dar ideas con los pies de foto, con los pies de página. El otro es la idea central de Life, por la cual es muy famosa, que es el ensayo fotográfico y también cómo nos muestra la otra sección que es el ensayo pictórico y esa cuestión que hubo entre esos dos formatos. Después, ya debido a los ensayos fotográficos que vimos en Live, entramos a una diversificación o
una cuestión que los autores, que los fotógrafos tienen con la prensa, que se llamó Desafíos a la Autoridad. Y terminamos con Hacia la diversificación, que es qué pasó con todos estos fotógrafos, con el fotoperiodismo que quedó en la historia y cómo siguió cuando se terminaron estos semanarios. Entonces, así el autor nos da una línea de tiempo en la cual vamos a ir hablando, que va de 1936 nuevamente, la primera edición de Life, y 1976, que es cuando se vende Paris Match en Francia, otro semanario, y se empieza a hablar más de, no de revistas de interés general o noticias, sino más de trivialidades, en este caso estrellas de cine, eh, modelos, etcétera. Entonces, Bueno, pues entonces el primer segmento nos ubica de la idea a la actualidad. Entonces, este concepto de actualidad tiene, uh-huh. es como una de las cosas que viene, que cobra relevancia para desmitificar esto de que Life se inventó el modelo, porque pues como hemos venido viendo en los capítulos anteriores, esto fue algo que tuvo un proceso de mucho atrás. Entonces, esa idea de actualidad, ¿qué nos dices de esa idea de actualidad? ¿Qué conlleva eso aquí en esta parte del capítulo? Sí, mira, toma muchos referentes live. Al principio nos muestra el autor como, también cómo usa las fuentes. Eso es bastante resaltarlo, ¿no? Allí nos muestra un memorándum de en ese momento, 1934, de la editora de Vanity Fair, que fue Claire Booth Brookay. Allí ella se expresa de esa idea que tenía para un semanario con imágenes, el cual mezclara ideas de Times, Fortune, Vanity Fair y la revista Boo, que fue como la nombramos en el capítulo pasado, que allí teníamos una idea que tenía el editor, Lucien Vogel, de usar publicidad en ese momento. Eh, si bien si bien pues este conocimiento venía de Europa, entonces vino con el periodo entre guerras, la llegada a Hitler y la emigración de los editores de los principales revistas de allá como el Berliner Illustrated Zeitung, Kurkov, y la influencia de cómo les enseñó a publicar estas imágenes a las personas de Life. La cuestión es que Life adopta un modelo del Fordismo, el cual pues vuelve esto una fábrica de revistas en la cual se empiezan a publicar el modelo en cadena de noticias y de ahí se refiere eso de la idea a Sí, y bueno, a la y ahí actualidad. complementando un poco como este tema también, pues que bueno, la migración no solo se dio por parte de los editores y alemanes, sino también de los franceses, que vimos un poco más sobre ellos también en la primera parte, pero veamos que estos fotógrafos que también empezaron a migrar, pues no se fueron ellos, pero con ellos las ideas, y esto vamos a verlo como a medida que vamos avanzando con el capítulo, con ellos llegaron también sus ideas y sus formas de trabajo, que eso también va a ser muy, muy importante en estos territorios a donde llegaron, que sobre todo fueron Londres y Norteamérica, pues puntualmente con Life, ¿no? Entonces, bueno, hay una imagen que nos llamó bastante la atención, que es la imagen, la primera imagen que se cita, que es de unos cerdos. ¿Por qué es importante esta imagen o qué es lo que nos está diciendo esta imagen? Bueno, y que no es la imagen, es la página donde salió publicada esta imagen. Entonces, ¿qué nos puedes contar de esto y por qué es importante? Bueno, acá esto es Fortune. La idea de Fortune fue una revista mensual en la cual su principal idea fue mostrar el capitalismo en Estados Unidos. Allí vemos unos cerdos colgados, ¿no? En una expresión muy en cadena,
muy industrial, que se puede decir que la revista abarcó aspectos del periodo de la nueva objetividad. Entre ellos, pues, se destaca la fotógrafa Margaret Brooke White. También cómo se ve ese juego de sombras, cómo la imagen está en picada también, y nos evoca la industrialización de la época. Entonces, ¿qué más te cuento? Bueno, ahí Es, también como un poco esa relación de eso era con las máquinas, ¿no? Pues que bueno, también evoca al tema de la industrialización. sí, Eh, ¿sabes qué se me faltó ahí por agregar? Nuevamente, la forma de Estados Unidos de poner en cadena nuevamente el Fordismo y ver la industrialización. Por eso los cerdos están muy bien acomodados. Eso Ujú. es importante en la nueva objetividad. Y, y ya, eso destaco. Bueno, avanzando un poco en este segmento, hay una relación que Thierry hace entre el Picture Post, el Match de París, el Picture Post de Londres y el Life. ¿Por qué los pone a todos estos como en la misma línea? ¿Qué es lo que pasa ahí con estas tres publicaciones? Bueno, acá doy paso, pues, de la fotógrafa que tomó esta imagen, pues vamos a la primera edición de Life, que fue en 1936, en noviembre 23. Nuevamente se empiezan a ver estas figuras arquitectónicas industriales para resaltar el modo de ver de Estados Unidos. Ahora, si bien acá Life adoptó un fondo rojo con unas letras blancas y también mostraban también el, el valor de la revista. Entonces, como fue un modelo para construir o fabricar noticias, este modelo se copia en Europa y llegamos a Picture Post y Match. Esto 2 años después de la primera publicación de Life. Entonces podemos ver las similitudes con el fondo rojo, la tipografía o la fuente letra en blanco, también el valor de la revista, muy similar. Entonces fue un modelo que se podría aplicar en cualquier lugar, ¿no? Sin embargo, pues destacamos los aspectos similares en el que la fotografía en blanco y negro aporta toda la portada y algo muy importante es los alemanes que vinieron del periodo entre guerras y la toma y la llegada de Hitler al poder. Entonces, en Picture Post estuvo un editor que vimos en el capítulo pasado, en el 2, que fue Stefan Laurent, mientras que ya mencionado en Live estaba ayudándoles a crear la revista Kurkov. Entonces, así se encuentra la relación de estas tres revistas. Bueno, y ya que tocas un poco el tema de Stefan Laurent, pues quienes han estado presentes en las tres sesiones o estuvieron hace 8 días y están presentes hoy, saben que Stefan Laurent es uno de estos personajes que fue muy importante en el capítulo anterior por su trabajo como editor. Y pues lo que pasa con él es que cuando Hitler es nombrado canciller del Tercer Reich, él termina en la cárcel, está 6 meses allí, antes de llegar en 1934 a Londres. Entonces, después de que llega aquí, y bueno, una parte, como tú lo dijiste hace un momento, fue su trabajo en el Picture Post, pero él también tuvo otro protagonismo en publicaciones como Lilliput. Entonces, de hecho, ahorita vi que pasaste la imagen, entonces, Sí. para que nos cuentes qué fue lo que pasó ahí y qué importancia tuvo él, porque no solamente fue su trabajo en el Picture Post, sino en otras publicaciones. Pues que nos cuentes cómo fue esa llegada de él allá.
Bueno, Stefan Laurent llega a Londres, por eso que tú acabas de mencionar, estuvo encarcelado. Comienza a trabajar un poco en la prensa, de hecho, ahí hay un registro de dos semanarios también. Sin embargo, él se aventura a Lilliput, algo similar de lo que venía haciendo en Alemania con el conglomerado de Austin. Entonces, y similar a la revista UJO. Bueno, acá tengo que hacer un paréntesis con estos entregables, que si bien hemos venido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, entregando unas estadísticas de estudio que nosotros usamos para lograr tener esta presentación para ustedes. Entonces, de alguna manera es para que ustedes invitarlos a que lean este capítulo y sacarle el mayor provecho a este. Entonces, ya cerrando este paréntesis, Lilliput, cuando se hicieron los entregables, eh, era buscar la traducción de las revistas. Entonces, Lilliput no se encontró una traducción como tal, sino tocó ir a qué corresponde, y corresponde a la región insular de los viajes de Gulliver de la novela de Jonathan Swift. Entonces allí era donde partían, donde habitaban los liliputienses, que esto es muy importante porque el autor Thierry Gervais nos nombra, o sea, es curioso, ¿no? Porque mientras yo leía el primer capítulo, decía, ¿por qué me nombra el tamaño de la revista Lilliput y no la de Life? Cuando pues uno puede hacer la relación que el tamaño de Lilliput era un pequeño formato. Entonces, ya nombrando eso, la idea de Lilliput fue la justaposición de las imágenes, en la cual el humor se da por medio de los pies de página. Si quieres Entonces, avance, hablando de eso, pongo esta Sergio, imagen, eso, en la siguiente. que es, que es el mono y Hitler. En este es el como, bueno, digámoslo, el canciller de Alemania y el terror de los zoológicos. Este trabajo fue muy usado por Loran en toda la revista, burlándose, o bueno, a manera de caricaturizar a los políticos también. Se pudo encontrar uno de Churchill con un bulldog. Eh, en fin, Ahí en también, perdón, te interrumpo, es que ahí en esa imagen, dale, bueno, tenemos un par de cosas que son muy interesantes y es como, bueno, que está lo que tú dices, la relación del texto con la imagen, la juxtaposición que se tiene, pero también justamente acordémonos que esta imagen está parada en el segmento de dramatización de las noticias, ¿no? Entonces, que tiene que ver mucho con esto. Pero además Lilliput tiene otra cosa que es, bueno, como lo decíamos anteriormente, que ya con esta migración, estas personas que llegan a estos territorios, a Londres y a Estados Unidos, vienen con sus ideas. Y entonces eso empieza a ser evidente en las publicaciones. Pero esta Lilliput tiene algo muy interesante y es como Estefan Loran en su papel de editor comienza a trabajar pues, con los fotógrafos ahí, ¿no? de hecho trae como consigo todos los alemanes que migraron. En ese caso, bueno, eso lo abarcamos en el segundo capítulo. Los alemanes como Eichmann, Brassai, bueno, Brassai es de París, Mukaxi, Salomon, que va a ser muy importante para Laurent. No, y Lilliput también logra congregar allí no solamente a los fotógrafos alemanes con los que ya había venido trabajando Laurent, sino también otros fotógrafos franceses como André Kertész y bueno, Me quitaste la palabra ahí de la boca. Pero sí, Kertész. exactamente, o sea que por eso es otra, o Ujú. sea, yo creo que una de las cosas importantes de por qué está esta citación, que es como algo que siempre nos hemos venido preguntando a medida que avanzamos, es por qué cita tal cosa y es como pues está este valor del humor, de la sátira, de lo político, como una de las publicaciones que congregó todos estos fotógrafos y editores y bueno, pero también
Otra cosa muy importante es el tema de pues esto, de dramatizar las noticias, ¿no? Y pues es muy evidente en esta imagen. Sí, pues de hecho acá continuamos con ese apartado de dramatizar las noticias, lo que él realizó en Picture Post, ¿no? Entonces, acá seguimos con la siguiente foto, que fue lo que para Stefan Laurent era la fotografía. ¿Cierto, Lili? Sí, pues fue como un poco, a ver, es que ahí él separa, ¿no? Como en este tema de que una de sus luchas era la idea de la pose, ¿no? Entonces, Ujú. aquí, pues, como que lo que se evidencia con esta imagen es como esa perspectiva o esa idea que tenía él de la fotografía, de una cosa que iba haciendo del momento, que no era nada posada, y pues bueno, acá yo creo que tú nos puedes contar qué es la razón de ser de esta citación, de estas páginas, ¿no? Sí, Stefan Laurent eh, veía la fotografía como algo espontáneo a la hora de fotografiar personas. Entonces, con este conocimiento que él trae de Alemania y el punto de vista que nos mostró Salomón, de hecho en el capítulo pasado, nuevamente lo retomo, hace una semana nuestro compañero David Mora hizo un performance similar al de Salomón, que normalmente Salomón guardaba su cámara en el sombrero de copa. Esto para fotografiar a las personas, digámoslo, de una manera más natural. Entonces, en estas fotografías, lo que nos cuenta Thierry Gervais es que el fotógrafo se enmascaraba de alguna manera en los periódicos y guardaba su cámara en el maletín. Ujú. Entonces, esto corresponde a un término que se llama fotografía robada, que es muy bien, lo retomo, es de Salomón. Ujú. Sí, pues avanzando ya un poco más en esa parte, también, bueno, y en este segmento de dramatizar las noticias, ya luego empieza a citar también el trabajo de uno de los fotógrafos más conocidos, que es Robert Capa. Y hay un punto muy interesante que yo creo que tú nos puedes profundizar un poco en esto, y es el paralelo que hace de Capa con Jimmy Herr, que quienes han estado acá saben que este fotógrafo pues fue una figura muy importante que desarrolló Thierry en el primer capítulo. Sí, eh, bueno, en sus inicios, Jimmy Herr fue uno de los primeros, o se puede decir, en su momento llegó a ser el fotógrafo de guerra más nombrado. Entonces allí en un periódico, bueno, en la ilustración, que se nombra mucho en tu Ujú, capítulo, en el capítulo 1, que lo recomiendo mucho, ya está el video en YouTube, entonces allí nos nombra una secuencia que montó este semanario. Entonces, esto fue a manera experimental. Entonces, con las imágenes o las fotografías de capa, lo que se logra ya es un modelo estándar para mostrar una idea en imágenes. Entonces, acá se los muestro. Esto es de Picture Post, en el cual ya se empieza a ver una serialidad con los números. Podemos ver acá el 1, el 2, el 3, el 4. Esto pues con decisiones editoriales, ¿no? Acá Stefan Lorán era el editor y toma esa decisión. Sin embargo, nuevamente con los modelos, acá en las revistas, este modelo llega también a Paris Match. Entonces, esto es Paris Match. También podemos ver el fondo negro, igual. Y la idea acá también de dramatizar la noticia es contar la historia a través de las imágenes. Entonces también nos podemos ver inicios del cine, pues bueno, ya teníamos unos inicios del cine y mostrar el volumen de las tomas
Por ejemplo, acá tenemos una con humo cuando explotó el misil. Y también esa idea de enmascarar o el fotógrafo o convertirlo en un mito, ¿no? Porque a él lo llamaron a Robert Capa, el demócrata, en el campo de batalla. Entonces empieza también a crear un mito en el fotoperiodismo en los momentos de guerra. Esto también es muy importante porque si bien ya vieron que esto es Picture Post, la revista de Francia, digo, la revista de Londres, esto es Paris Match, Francia. Estas imágenes también se publicaron en Live y la cuestión es cómo se publicó cada una. Entonces, para Picture Post no tomaron partida en el conflicto. Esto fue en España, la guerra civil que Cierto, ellos sí. tuvieron. Uh-huh. Entonces, fue las fuerzas republicanas contra las fuerzas de Franco en esa época. Entonces, allí, retomando la idea que venía de cómo se publicó, en Picture Post fue como un evento neutral para ellos. En Paris Match fue humanos dejando su inhumanidad, mientras que Life siempre tomó las fotos como una herramienta para expresar las ideas. Entonces, allí nace lo que se conoció como el ensayo fotográfico, a partir de eso que ellos empiezan a expresar las ideas por medio de las imágenes. Y más que las ideas, su punto de vista editorial. Pues bueno, yo quiero antes cerrar aquí con dos cosas importantes de estas secuencias. La primera es la dramatización que se da en varias cosas, no solamente como digamos, en la pose, sino también en temas como lo que tú decías, como la explosión. Hay una cantidad de elementos que evocan a esa dramatización. Y otra cosa que era lo que hacía en el paralelo con Jimmy Hurt era como esa secuencialidad y esa idea de el hora por hora de la guerra. Y entonces, bueno, ahí sí ya conectando un poco con el siguiente segmento del capítulo, sí quiero preguntarte un poco sobre esa relación del ensayo fotográfico, que definitivamente es una de las cosas por las que más se reconoce Life, porque es como que se relaciona ensayo fotográfico con Life, como que ellos fueron los creadores, es lo que se conoce. Entonces, pues ahora sí podemos, yo creo que para que nos hables un poquito sobre el ensayo fotográfico, como sus características, porque aquí estos géneros comienzan a cobrar una relevancia, pues, en Life sobre todo. Sí, bueno, con esto que les venía contando de la idea de Life, de usar la fotografía como un medio, de hecho el editor de ellos, el fundador también, que se llamó Henry Luce, la idea de él era moldear el pensamiento de las personas de alguna manera capitalista, también perteneciente al Partido Republicano. Entonces era mostrar a Estados Unidos también su superioridad. Entonces nace el primer ensayo fotográfico, que ya les voy a compartir pantalla nuevamente. Ah, Sí, ya ok. estás ahí. Entonces, el ensayo fotográfico, el primer ensayo fotográfico fue el 30 de agosto de 1937. Acá, si bien nuevamente retomo la idea de ver la fotografía desde una manera más detallada, entonces es toda la red de actores que actuaron en una publicación, en este caso Live. Este ensayo está compuesto por 30 fotografías, 5 agencias fotográficas y entre ellas una de las más importantes para nuestro autor Gervais, que fue Blackstar. Blackstar, pues acá les voy mostrando las imágenes a medida que voy hablando. Blackstar pues tiene
el archivo, bueno, la universidad donde trabajan el autor, donde es jefe del laboratorio de la imagen, tiene todos los negativos de Blackstar. Entonces, esto facilitó, pues, a una manera la investigación y darnos el siguiente dato. El fotógrafo principal de aquí, que tiene 13 fotos, se llama Yonosuke Natori, en el que él expresa en sus negativos, en la parte trasera, que esta imagen no tiene que ser usada por los anti-japoneses. Entonces, el ensayo fotográfico de los japoneses, las personas más convencionales del mundo, que es el que estamos viendo, nos muestra de alguna manera cómo quieren mostrar a los japoneses. En este sentido, pues acá el autor hace un énfasis, Gervais, sobre, sobre el japonés trabajando y lo poco crítico que es hacia su gobierno. Pues estamos hablando de un Japón de 1937 que todavía no está industrializado. Y así, ahorita retomo esta parte de la publicidad, y así nos muestra cómo siempre quiere mostrar una superioridad con Estados Unidos. Bueno, pero entonces hay una cosa que ahí en ese segmento quisiera que quedara clara y es que nos la explicaras y es porque también luego, primero empieza a hablar del ensayo fotográfico y luego se va al ensayo pictórico. Ujú. ¿Qué diferencia tienen estos dos géneros? Dale, pero antes de responderte esa pregunta, tengo que explicar la publicidad porque si no me exploto, porque esto es importante. Bueno, una de las cosas más importantes que hace nuestro autor, Gervais, es mostrar a live como se venía mostrando en el transcurso con los autores que mencionamos en cuestión, que fue el de Kiosco, la historia del fotoperiodismo de Robert Lebeck y Bodo von Lewick, en el que la fuente principal o el mito de Life es debido al ensayo fotográfico. Sin embargo, este ensayo solo ocupó el 10% de la revista. Si bien Life podría ser una revista de 100 páginas, podría llegar también a 160, pero pues ya podemos ver que son 10 páginas con publicidad incluida lo que ocupa este ensayo. ¿Por qué es importante la publicidad? Porque empezamos con 20% en sus primeros años, después otro 30%, hasta llegar a lo último que fue 50% de publicidad, ¿no? Entonces, esto en cuestión a estos autores, de ver que Life no solo fue el ensayo fotográfico, sino que también estuvo mermada de publicidad. Y bueno, ya respondiéndote lo del ensayo pictórico, entonces hubo fotógrafos como el siguiente, que fue Eugene Smith, el cual ya se empieza a ver una composición más cinematográfica y más planeada, ¿no? Entonces, este ensayo no fue fotográfico, sino fue pictórico, por el valor artístico, de alguna manera, que se le dio en el medio. Y empiezo a explicar qué fue esa sección. O sea, fue una sección muy ambigua en la cual hubieron ilustradores, hubieron pintores, y quiero mostrarles un ejemplo acá de la siguiente forma. Así son como se citaban a los fotógrafos en live. Acá las ilustraciones, como te decía, fue un término muy ambiguo también para mostrar fotografías con un tinte estilístico más planeado y también ilustraciones. Entonces, esto es pintado por Walter Lissenmeyer. Entonces, acá también vemos otro ensayo pictórico, el inicio, estas ilustraciones y del que les estaba hablando, La Villa Española de Eugene Smith. Acá también otra vez la diferenciación. Entonces, el ensayo fotográfico
al ensayo pictórico se diferencia más que todo en el encasillamiento que le dio la revista al darle un toque de arte a la fotografía o también de encasillarse el fotógrafo en ese aspecto. Bueno, hay una cosa y es que se hacía una relación de lo pictórico con la secuencialidad. Yo no sé si nos puedes decir, porque si hay una diferencia entre las secuencias de imágenes y lo pictórico. Bueno, espera un segundo porque acabo de escuchar que se nos está acabando el tiempo. Entonces, Sí, bueno, esto es un detalle que yo creo que en la invitación que les estamos haciendo a leer el capítulo, lo pueden ahondar. Si quieres pasemos al segmento desafíos de la autoridad, porque no podemos irnos sin hablar de la agencia por la que conocemos, que mejor dicho, que agrupó a los más grandes fotógrafos, a los monstruos de las fotografías, a los que nos enseñan cuando estamos aprendiendo historia de la fotografía, que es Magnum, que es la que agrupó a todos estos pesos pesados de la fotografía. Entonces, si quieres, háblanos de esta gran agencia. bueno, Magnum empieza con fotógrafos que venían en desacuerdo en cómo se eran publicadas sus imágenes. En ese caso, pues el fotógrafo pasado que vimos también se unió a Magnum por el hecho de no respetar las imágenes como él las venía planeando. Entonces Magnum hace ese desafío, entonces es creada por 5 fotógrafos: William Van Diver, Henry Cartier-Bresson, Robert Capa, George Roger y David Chim. Aquí vemos cómo ellos se partieron el mundo de una forma muy cosmopolita de la época, en la cual fue Cartier-Bresson tomó Asia, William Van Diver Estados Unidos, George Roger África y Oriente Medio, y David Chim tomó Europa. Esto, pues Magnum tenía dos oficinas, una en Nueva York y la otra en París. Ellos iniciaron en 1947. Entonces, esto fue Magnum. Bueno, y una de las figuras que más, que siempre ha brillado, que las conocemos mucho y que de hecho en las sesiones anteriores la gente que nos ha estado acompañando ha estado preguntando mucho por este fotógrafo, que es Henri Cartier-Bresson. Entonces, en esta parte, en este segmento, se habla mucho de él. Entonces, y bueno, y también está esa relación con las autorías de la fotografía, de lo que pasaba con las agencias que trataban de proteger esas fotografías. Entonces, cuéntanos un poco sobre lo que habla en este segmento del trabajo de Cartier-Bresson. Bueno, Cartier-Bresson, antes de ser etiquetado como fotoperiodista, antes ya había expuesto en MoMA, esto en 1955. Después de ya tener la etiqueta de fotoperiodista, hubo una secuencia que nos muestra Gervais sobre Rusia, en el cual pues él vende la secuencia. Qué pena con ustedes. Listo. Bueno, Que la vendió por $40,000. ahí te hago una pequeña corrección porque el que vendió las fotografías fue Morris, no fue Cartier-Bresson, porque él está Gracias. trabajando con Magnum, Sí, ¿no? John Morris llega a Magnum pues para gestionar estas cuestiones de negocios, y gracias por la corrección. Entonces, bueno, llegamos a esta serie de Rusia en la cual pues desde Magnum querían que respetaran el pie de página que ellos les daban a las fotografías. Entonces, esto es Life. Life no lo respetó, mientras Paris Match sí. Entonces, acá empieza un discurso de cómo Life mostró esta fotografía como un adoctrinamiento de los niños al ver a los ídolos. Entonces, también empieza este juego de mostrar las imágenes.
Mientras que en Paris Match es lo que vio el fotógrafo, lo que vio Cartier-Bresson en su momento, que simplemente eran los niños evocando eh, unas nubes o evocándose hacia el cielo. Y nos muestran también una imagen de un niño yendo a la escuela. Entonces, esto se fundamenta con lo que dice el semiólogo Roland Barthes del mensaje fotográfico, que se puede cambiar, bueno, que a modo de ejemplo, él dice, es muy diferente publicar en un periódico comunista a un periódico conservador. Entonces, la línea editorial cambia. Y ya notamos que no se cita Henri Cartier-Bresson, sino Henri Cartier-Bresson Magnum. Ujú. Bueno, pues yo creo que ya podemos, y ahorita si tienen más preguntas como sobre el trabajo puntual de él, lo podrían dejar en el chat y las respondemos porque ya nos queda muy poco tiempo para que pasemos a la parte de, a la última parte que es ya la de la diversificación y que nos cuentes un poco porque ya acá no se centra solamente en live, sino empieza a centrarse en otro tipo de publicaciones con, con unas características particulares y pues es lo que se estaba mostrando allí, que pues para que nos cuentes un poquito para cerrar ya. Bueno, como para ir cerrando, pues se consolida París como la casa del fotoperiodismo. Pues ya allí llegan agencias fotográficas como Gamma, Sigma, Zipa. Eh, También la labor de diversificar, como dice el capítulo, el fotoperiodismo. Entonces, ellos se expanden, ya no, como lo vimos en un principio, estábamos en periódicos, pasamos a revistas y ya pasamos a libros, con el valor simbólico que ya evoca todo el libro. Entonces, ya estas publicaciones eran netamente de ellos. Entonces, podemos ver ya los libros de Robert Capa, los de Douglas Duncan. ¿Y esto para qué? Para que una idea que nos remarque el autor es la idea de fotoperiodista, autor y creador de contenido y productor cultural. Entonces, esto en una finalidad llega a los museos, este fotoperiodismo llega a los museos, que la idea es una imagen que venía de periódico, llega a estos No, y conglomerados. pues hay una cosa importante, por ejemplo, ya que hablamos de Magnum, lo que pasó con estos fotógrafos o como Henri Cartier-Bresson, que lo que pasa es que una de las cosas que ayuda a glorificarlos en parte es Life y como su relación con Life también, pero también la relación que tuviesen ellos con los museos. Eso que es lo que tú estás diciendo, eso fue tremendamente importante para que ese mito se consolidara mucho más, ese mito de los grandes fotógrafos que prevalece hasta hoy en día. Sí, también la institucionalización, ¿no? Porque se empieza a crear el ICP, esto lo crea el hermano de Robert Capa, ya las instituciones de fotoperiodismo, fotografía. Entonces, sí, es bastante interesante la historia, cómo empezó, ¿no? Desde tu capítulo 1 a Sí, cómo damos pues unas bueno, ya conclusiones. aquí cerrando para que pasemos a las preguntas, pues llegamos hacia el final del libro, llegamos a las conclusiones, después de haber pasado por tres grandes capítulos, la invención del magazine, el know-how europeo, y llegamos luego como a todo esto, ¿no? Y lo que vemos es cómo se empezó como a formular el tema de las revistas, cómo se estandarizaron y cómo llegan particularmente Life a apropiarse de eso en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay en las conclusiones hay tres ideas que nos deja el autor, que pues es como que las voy a decir muy superficialmente porque la idea es que ustedes las profundicen en el capítulo, pero queremos que las tengan presentes y la primera de ellas es la relación del fotoperiodismo y arte, que viene un poco con lo que estábamos hablando de los museos, que es algo que no se tenía imaginado porque recordemos
cómo empezamos a ver el tema de los fotógrafos y la fotografía, que ellos hacían parte de una intermediación en los pasos para que las imágenes llegasen a ser publicadas. Entonces, como que no tenía toda esta relevancia que luego cobró ya cuando estaba en live. Entonces, eso es algo que no se tenía provisto y pues veamos cómo ya los fotógrafos comienzan a tener esa relación. La segunda es el arte y la fotografía de prensa. Entonces, en esta parte, pues tiene que ver con reconocimientos, con concursos, tiene que ver con la apropiación de las imágenes por parte de los artistas, ¿no? Y esto, pues, como les digo, si quieren profundizarlo, pues los invito a que vayan a las conclusiones. Pero la tercera es finalmente el fotoperiodismo como un paradigma formal que, pues digamos que el contenido que se tenía y se iba dando al momento y nos lleva a esa formalidad. Pero acá cuando hablamos del fotoperiodismo como un paradigma formal, o sea, lo formal que vamos pensando acá, y lo que quería decir, que me enredé un poquito antes, era como no lo del momento, no lo que se va dando el momento, sino como todas esas intervenciones y esas intermediaciones que se dan para que la imagen llegue a estar en una página como está, o sea, que no es solamente como la decisión de la toma fotográfica, sino ya lo vimos que hay una cantidad de pasos intermedios que tienen que ver y que esto evoca mucho al rol del diseño también, porque está el papel del director de arte, pero también está el editor, y todas esas decisiones conforman cómo se entrega la imagen finalmente a los lectores, que es algo que pues que fue muy rico en esta investigación de Thierry, porque las personas que habían decidido estudiar la fotografía como que habían, o sea, no habían tocado ese aspecto, y pues como vemos es un aspecto que es tremendamente importante, el solo hecho de juxtaponer las imágenes o manejar unos textos diferentes, cómo puede cambiar un sentido de una publicación y el mensaje que se está dando que incluso lo vimos con el ejemplo que nos diste de los niños. Entonces, bueno, pues la invitación es que nos quedaron faltando muchos detalles y por eso la invitación es que pues que lean el libro completo, que lo van a tener ahí con los descargables y que comiencen a hacer esa relación del material que nosotros hemos venido preparando, que seguramente les va a ser como de mucho más provecho la lectura que van a tener. Sí, yo retomando tu idea, digo, con los descargables pueden entender mucho más el libro, o más fácil, sería la palabra ideal. Entonces, no sé si ya comenzamos con las preguntas. Sí, vale, aquí ya las Gracias, tenemos. Paola. Entonces, la primera pregunta la hace Jenny Paola Ortega y dice: muchas gracias por la presentación. Aunque se usaran fotos, ¿estas podían formar parte del ensayo pictórico? Sí, pues en el ensayo pictórico que les mostré de Eugene Smith, hay fotografías. La única cuestión es que fue el término ambiguo que connotó live para darle como el toque artístico. Entonces sí, hubo fotografías en el ensayo pictórico. Bueno, la siguiente pregunta la hago yo, no, la hace Sandra Peña y dice: lo que entendí es que el ensayo fotográfico, pues en el ensayo fotográfico se usan fotografías, pero en el pictórico usan fotos y los dibujos con valor artístico. Pues valor artístico, sí, te diría ilustraciones. Se usaron ilustraciones según el tema que se iba formando. Entonces, los dos abarcaron fotografías. Digo, sí, los dos abarcaron fotografías, tanto el pictórico como el fotográfico. La diferencia fueron las ilustraciones y los temas. Okay. ¿Cómo surgió y qué es la nueva subjetividad? ¿Cuál es la diferencia con la pintura? La nueva subjetividad. Uh-huh.
pues fue un movimiento artístico, pero ahí sí te diría, no abordaría mucho en ese tema porque no tengo todavía el conocimiento. Vale. Sí Mira, diría de la nueva objetividad que es el que toqué. ese era la nueva objetividad. Bueno, inició en Alemania, entonces también influenció a fotógrafos que se vieron inmiscuidos en la toma de la industrialización de estas arquitecturas, las máquinas en movimiento y de hecho la gran mayoría de Fortune, que fue la revista que nombré, es un buen ejemplo de ese tipo de aspecto gráfico o arte o movimiento, mejor dicho. Vale, gracias. Sí, pregunta. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Quisiera preguntar si saben cómo afectó el ensayo fotográfico en las fotonovelas. También si hay una relación entre llevar la cámara en el sombrero de copa, robar las imágenes, ir enmascarados, robar la fotografía y lo que sería luego los paparazzis. Bueno, voy a responder la primera de las fotonovelas, que, bueno, listo. Una fotonovela tiene como una línea narrativa, ¿no? El ensayo fotográfico también la tiene. Esto pues por decisión de los editores o los editores que organizaban esta secuencia. Entonces la idea era el lenguaje y la coherencia con la que estaban organizadas las imágenes. Desde ese punto de vista, logro tener esa relación con esas dos cosas. Eh, si me puedes repetir los otros aspectos de Claro la que sí. pregunta. Dice, ¿hay alguna relación en llevar la cámara en el sombrero de copa, robar las imágenes, ir enmascarados, robar la fotografía y lo que sería luego los paparazzi? Yo no sé, Sergio, si de pronto podemos como relacionar todo esto con esa idea que se formó del instante decisivo, que es como no la Perfecto. pose, no la pose, no es como, sino que fíjense que todas estas tres ideas y la idea del paparazzi es como tan tomar el instante preciso y entonces es como, no sé, cómo se va tejiendo este concepto que fue muy de la mano de Cartier-Bresson. Pues yo pienso que eso es algo que tiene que ver con todo esto, ¿no? Vale. David Mora pregunta, ¿quién hacía el ensayo, el fotógrafo o el editor? Pues de alguna manera los dos, ¿no? Porque pues el fotógrafo daba el insumo, pero pues el editor era el que plasmaba su punto de vista, ¿no? Entonces acá retomo la idea que tenía, que nombré de Life, de ser un medio para expresar ideas. Entonces eso fue la fotografía para Life. Pues de ahí yo quería también ahí relacionar un poco la citación que hace Thierry de Roland Barthes, que es como del ensayo fotográfico, que justamente es como que se cuestiona esa autoría, porque realmente vemos que la autoría pues es un conjunto de cosas y que realmente entonces la autoría se convierte en una figura teórica, que es esa la razón por la que cita Barthes, porque pues es un conjunto de decisiones, ¿no? Y realmente por eso es como que no podemos decir que es uno de los dos, sino incluso ahí estaría el papel del editor, del fotógrafo, pero también el director de arte, o sea, es un conjunto de factores. Claro. De hecho, yo quiero agregar una última cosa. Pues la idea del estudio, la propuesta de Thierry Gervais, es no centrarse en el fotógrafo, sino ver todos los actores que tuvo la fotografía al ser publicada. Entonces, eso es lo fundamental. Vale. Esta la hago yo. Y dice, si entendí la fotografía robada es lo más veraz, pero si se dramatiza sigue siendo veraz.
Y lo digo porque si el fotógrafo trabajaba en función de un régimen, una dictadura, ya sea demócrata o fascista, y la sociedad capitalista igual siempre que imprime sus fotos imprime algo de él, sigue siendo subjetiva, pero a la final es veraz o está simplemente indicando una realidad que él quiere que veamos. Que veamos quién es. ¿El Pues quién fotógrafo ve o...? la foto. O sea, Ah, digamos ok. que si saliera en una fotografía, yo sería quien la miraría y eso es lo que interpretaría. Pero entonces la pregunta es, ¿verás? Aún sabiendo cuál es su entorno y de pronto su subjetividad. Yo te lo voy a responder con dos autores que el mismo Gervais cuestiona, que es ver la fotografía como una ventana hacia el mundo, una fotografía espejo. Entonces, pues, lo que se realiza en live es no mostrar esta cuestión de la fotografía como un espejo, como una ventana al mundo, sino darle la libertad a los fotógrafos de hacer lo que ellos quieran según el estilo. Esto pues para después los editores hacer lo que mejor hacían, que es organizar las imágenes y imprimirles el estilo. Entonces, eso es lo que se cuestiona con Live, como la idea de fotografía espejo y ventana hacia el mundo. Vale, gracias. Hay otra pregunta, la hace Manuela Avendaño Arias, y dice, ¿cómo conversan las imágenes publicitarias con los documentos históricos? ¡Wow! Todos se pusieron a pensar las preguntas. Sí, bastante. Pero qué bueno que todos estemos acá participando, porque igual la idea de este espacio piloto es que nos probemos entre todos, tanto como estudiantes, y aprendamos a hablar en público. Gracias, profe. Entonces, entonces, normalmente estábamos en una época en que Estados Unidos ya legalizó el whisky y vienen los cigarrillos, ¿no? Uno se puede encontrar infinidad de publicidad de Camel, Lucky y whisky en las revistas de Life. Entonces, de alguna manera, si la publicidad también nos nombra una parte histórica, también que es usada mucho la ilustración en estos aspectos, también en la época, no recuerdo muy bien, sí, porque todavía no estaba legalizadas las fotografías en este aspecto, pero sí, tienen ese momento histórico. Vale, gracias. Hay alguien que es Tomás Hernando Rojas Tafur y dice que él tiene alguna información sobre esta pregunta. ¿Puedes activar el micrófono? Sí, ¿me escuchan? Sí. Ya, bueno. eh, Hola, solo quería decir algo muy breve sobre esa pregunta. Pues me parece una pregunta muy buena al momento de preguntarse sobre la publicidad, la fotografía y los documentos históricos. Y pues desde la antropología histórica, yo estudio antropología, a nosotros nos enseñan como que las fuentes publicitarias también son fuentes históricas y también las fotografías porque principalmente logran ser un atisbo a la estructura que se presentaba en la sociedad de esa época, como estos de alguna manera se convierten en el lente a través del cual podemos hacer una inmersión hacia cómo se pensaba en esa época. Entonces, porque muchas veces lo que sucede es que estas, o sea, estas son cosas y de alguna manera los seres humanos nos relacionamos con estas a partir de la construcción de procesos. Entonces, tratar de seguirle la pista a estos objetos de alguna manera, sí, siento que estoy diciendo mucho de alguna manera, perdón, estoy un poco nervioso, No, tranquilo. pero Yo también seguirle la estoy pista nervioso. a estos objetos es como seguirle la pista a los actores que vivieron en esa época, pero al momento de estudiarlas algo muy importante es reflexionar sobre cómo se relacionaban las personas con estas fotografías o con estas publicidades.
Pero ya, solo quería decir eso. Son un elemento muy importante para conocer el pensamiento y conocer a las personas en esta distancia de espacio y de tiempo. em, y principalmente, pues, porque otorgan luces a partir de lo que se consumía y cómo se consumía y cómo se vendían los productos. Y ya, Vale, muchas gracias. 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 Gracias por participar. Bueno, Y nuestra siguiente pregunta la hace David Esteban Ruiz Telles. Dice, los editores de revistas siguieron interviniendo en la imagen independiente de que el contacto se hacía con la agencia y no con el fotógrafo. Digamos que la idea de Magnum era proteger eso, que la fotografía no fuera sometida a cambios. Sin embargo, nos dimos cuenta cómo fue usada de un punto de vista para transmitir la idea de Life. Y al mismo tiempo hay otra de Cartier-Bresson que fue, mentiras, es de capa, que fue recortada. Entonces, sí, digamos que una de las principales cosas que luchó la agencia fue Magnum, fue ese aspecto, que se respetara la idea del fotógrafo, pero dejó muchas dudas en ese aspecto, porque no, de alguna manera aún que eso quedó muy vago. La, Ok, vale. Jenny Paola Ortega Castrillón nos pregunta, ¿qué creen que permite reconocer esa estandarización del modelo de Life? ¿O qué le sugiere? yo lo pensaría como el Fordismo, el modelo de en cadena, de crear cuestiones en secuencia. En este caso, pues, fueron noticias por medio de imágenes. y Ok. también pues la optimización de costos, de también la forma en la que circulaban las imágenes, ¿no? Vimos que pues aterriza acá, pero eran las mismas imágenes que estaban circulando en Europa y con los fotógrafos que también hacían imágenes para Europa, o sea, empieza como a circular las imágenes de una manera transnacional. Ujú. Entonces, pues fíjense que todo esto también ayuda a que se consolide esa estandarización. Ujú. De hecho, ahí Camilo Andrés Martínez nos dice industrializar la imagen. Entonces, sí, era la imagen como una mercancía, que eso, si quieres, Camilo, puedes ver el primer capítulo, que allí Liliana nos explica bastante bien el uso de la fotografía. Vale. Nuestra siguiente pregunta la hace Sandra Milena Álvarez y ella dice, buen día, muchas gracias por exponer estos temas y permitirnos conocer la historia. El cambio de formato está súper interesante. Ah, bueno, era un cumplido. Gracias, Sandra. Ah, bueno. Aileen Natalia Escobar Correa pregunta, ha sido una presentación muy completa. Quisiera preguntar, ¿los movimientos artísticos de la época fueron adoptados en la estética de Life? ¿Cuáles? Pues mira que el autor no nos nombra en Life precisamente, pero sí nos nombra en Fortune. Pero al mismo tiempo, de una manera indirecta, nos dice cómo los fotógrafos que trabajaron en Fortune, pues fueron unos que trabajaron en Life, entre ellos la que yo mostré, Margaret Brookwhite, con los cerdos, el cual ella pertenece a Nueva Objetividad. También el autor nos nombra el surrealismo y Nueva Visión. Vale. Seleni Velázquez Rodríguez nos pregunta, sabemos la secuencialidad y que la dramatización tiene un rol en el proceso de consolidación del ensayo fotográfico. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre la consolidación del género por medio de aspectos editoriales? Por ejemplo, los pies de foto. Y también quisiera preguntar por las causas y efectos entre ensayo fotográfico y el ensayo pictórico. Entonces empezamos con la primera. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre la consolidación del género por medio de aspectos editoriales, como por ejemplo los pie de fotos? Está hablando del Pero, ensayo fotográfico. ok, del género. Bueno, acá en el ensayo fotográfico, la diversificación fue el estilo de los fotógrafos. Entonces, acá les voy a compartir un poquito pantalla nuevamente.
Creo que el primero ya está en YouTube, ahí te respondo, Camilo. En el canal de la universidad. Bueno, yo quiero, mientras vas compartiendo pantalla, Dale. hablar un poco del tema de la secuencialidad. Fíjense, pues, el momento en el que estábamos, donde el cine, pues ya también comienza a cobrar una relevancia, incluso lo veíamos desde el capítulo 1, que fue el que yo expuse, donde también incluso se hacía un paralelo de las revistas como el cine de papel. Entonces, esta secuencialidad tiene que ver con eso y no solamente en el cine, sino también, por ejemplo, en ese momento estaban circulando los cómics. Entonces, vemos que todo este tema de la narratividad está en otras mediales, está presente en los ensayos fotográficos, en las secuencias que se presentan, no como ensayo fotográfico, pero sí como secuencias, como las imágenes que veíamos de guerra. El tema del cine, o sea, es un conjunto de cosas que empiezan a operar en lo que está pasando en ese momento. Entonces, bueno, no sé qué era si ya tienes lo que querías compartir. No, pues puedes seguir porque tengo no responde actualmente. Ah, bueno, listo. No, pues eso era lo que quería decir, como que, eh, pues sé que la pregunta va como muchas cosas más, pero en cuanto a la secuencialidad, sí quiero ubicarlo como algo transmedial de ese momento de lo que estaba pasando. Y no solamente como en este género y en la puesta de las imágenes como en secuencia, sino en todo lo que estaba, donde se estaba circulando imagen en ese momento, que no solamente son esos dos formatos, sino muchos más. ¿Y qué más Vale. era lo que decía? La pregunta es que ya era muy Mira, larga. no te preocupes. Mira, dice, sabemos la secuencialidad y la dramatización tiene un rol en el proceso de consolidación del ensayo fotográfico. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre la consolidación del género por medio de aspectos editoriales, por ejemplo, pies de foto? Y si no, entonces podemos responder a la siguiente mientras tanto. Sí, Y también dale. quisiera preguntar por las causas-efectos entre los ensayos fotográficos al ensayo pictórico. Yo pues antes quiero agregar algo que es, pues como estoy con esta cuestión, en los entregables voy a estar, pues van a ver unos ensayos fotográficos, entonces, ¿Se fue Sergio? Sí, creo que se cayó. Entonces, mientras tanto, pues Liliana, si Listo. quieres, Pues puedes... nada, es lo que creo que estaba queriendo decir Sergio es que dentro de los entregables él tiene unos ensayos fotográficos y ensayos pictóricos que se citan en la publicación, pero pues obviamente solamente se citan dentro de los entregables. Sergio se dio a la tarea de buscarlos y los va a agregar ahí por si alguien quiere como ya puntualmente ver dos y saber que, pues, cómo hacer su propia reflexión de las diferencias, aparte de las cosas que nos ha venido contando Sergio también. Vale, dejemos esa pregunta abierta a que llegue Sergio y la responda. Sigamos con la siguiente. A ver si tú no lo puedes responder. La hace David Esteban Ruiz y dice, tengo entendido que los fotógrafos se diversificaron y exploraron otros medios diferentes de la publicación en revistas para presentar sus imágenes. ¿Por dónde más se dieron estas qué publicaciones y pena, divulgaciones de contenido? No te Bueno, preocupes. si si quieres no respondo responden, esta y ya pues Sí, dale, ahorita volvemos a la anterior para que listo. Sergio le responda. Bueno, sí, David, pues uno de los fotógrafos que puede respondernos muy bien a tu pregunta es justamente Cartier-Bresson, porque él, si bien estaba publicando en estas revistas,
Él también estaba trabajando con el mercadeo, con la publicidad, por ejemplo, en Mercedes estaba trabajando, y también exponía en los museos, que como lo decía anteriormente, eso fue pues tremendamente importante porque esa relación de museo y la fotografía pues es una de las cosas que más ha hecho que esa figura del fotógrafo sea tan importante. Es como algo que ha ayudado a sacralizarlo de cierta manera. Entonces, el trabajo de estos grandes fotógrafos, porque era con estos fotógrafos que, como lo decía anteriormente, era con letras mayúsculas, circularon en muchos lugares y eso también fue justamente lo que hizo que se formulara ese mito del que nos viene hablando Thierry, porque el mito está en live, pero está en live también porque son estos monstruos de la fotografía los que publicaban ahí. Como que Life decía como es la publicación que los reúne y pues que son los que están trabajando en muchos lugares y en cosas grandes y en cosas importantes. Estaban definiendo un poco de las imágenes que circulaban en ese momento. Y bueno, yo no sé si ahí sí nos devolvemos a la anterior que quedó ahí como la de... Sí, es la de Seleni. Entonces, lo primero es que ella nos pregunta sobre el ensayo fotográfico y nos habla sobre la consolidación del género por aspectos editoriales. Y ella pone de ejemplo el pie de página. ¿Qué otros aspectos editoriales tiene este género que lo consolidó? Bueno, la idea de los editores de contar una historia a través de fotografías. Entonces, bueno, ahora sí espero lograr compartir pantalla. Entonces, acabamos el primer ensayo fotográfico, el que les mostré, que el autor, pues Live, nos empieza a crear un hilo conductor, ¿no? Por medio de las imágenes, de la vida de los japoneses. Entonces, en los pies de foto, uno de los que nos nombra el autor es cuando están trabajando en el campo de arroz, es como los japoneses son muy patriotas a pesar de las condiciones laborales que tienen actualmente, o como la educación que tienen las japonesas a comparación de las personas norteamericanas. Entonces, este es como el hilo conductor de la historia por medio de las imágenes y también la suma del pie de foto. Perdón, ahí también te meto un poco, me meto un poco en Dale. la respuesta, y es que, bueno, si bien es en las imágenes y pie de foto, veamos que la estrategia de Thierry siempre ha sido publicar la página completa, porque es como la relación de todo, de la imagen con el pie de foto, pero también la juxtaposición de imágenes, la manera en que en la que se ponen las imágenes, y si hay doble página, es el doble página. Entonces es como un poco la relación de todo ese conjunto. Ok, vale, listo. Sigamos con la siguiente pregunta. Entonces, esta nos la hace Aileen Natalia Escobar. Dice, otra pregunta. ¿Cómo los intereses económicos de los dueños de Live se vieron reflejados en su estilo editorial? La esposa de Henry Luce, que fue el editor, fue del Partido Republicano y de alguna manera ellos financiaban algunas campañas republicanas, ¿no? Entonces, allí puede haber una conexión con tu pregunta. También al mismo tiempo, ella fue congresista de los Estados Unidos, la esposa de él, pues ella fue la de la idea de la creación de la revista y fue la primera mujer en tener un cargo burocrático en el gobierno de Eisenhower. Entonces, siempre con ideas muy de derecha, Life. Entonces, de alguna manera ahí se puede asociar a lo que nos pregunta Eileen. Listo, vale. Mira, hay otra pregunta, la hace Sandra Peña. Ella pregunta, interesante que las fotos pasen de las páginas de los periódicos a los libros de autor y de ahí a los museos. ¿Los fotógrafos de prensa expusieron en los museos?
Sí. Pues eso era algo de lo que, pues de los que les planteaba, por ejemplo, con Cartier-Bresson, y veamos que esto implica también como, bueno, después de todo este recorrido que hacemos, como yo lo decía en las conclusiones, como esa relación de fotoperiodismo-arte, y pues finalmente cómo aterrizan, por ejemplo, los libros que están cargados de un valor simbólico mucho o diferente del de este tipo de publicaciones, que por ejemplo las publicaciones al final terminan siendo algo efímero, más si son, por ejemplo, en un periódico, que es como algo del momento que ya el otro día se desecha, mientras que el libro como tal tiene un valor mucho más relevante, que es como ese objeto, que tiene como una particularidad de la calidad del papel, que es coleccionable, bueno, todo este tipo de cosas. Y aparte, pues lo de los museos también, que de alguna manera pues da un estatus que como yo lo decía, esto fue en parte lo que glorificó estas figuras, que muchas de estas, pues especialmente las de Magnum, que sí estuvieron exponiendo en museos. Y bueno, ya eso con el pasar de los años, pues cada vez fue tomando un mayor peso. Vale, gracias. Sandra Milena Álvarez nos pregunta, en el primer capítulo, el fotógrafo hacía más imágenes que usaban los grabadores. En el segundo, el fotógrafo se volvió un héroe. ¿Quién sienten ustedes que manda más? ¿El fotógrafo, el diseño, el diseño del medio o el editor? ¿De qué era la publicidad de la época? ¿Quién manda más? Pues yo creo que, o sea, mandar, o bueno, no sé si es mandar la parada o algo así, Mm, yo creo que es un conjunto de todo y evidentemente, pues creo que así funciona. Pues creo que hasta hoy en día yo pues tuve la experiencia de trabajar en un periódico en el tiempo y pues realmente está me alegró enormemente haber encontrado este libro, pues por un lado como todo lo que me puede aportar metodológicamente para la tesis, pero además entender un poco el trabajo que yo venía haciendo antes, porque es como que obviamente uno está ahí y a veces da unas cosas por sentado, pero en realidad es como a la hora del té, yo pienso que si bien el fotógrafo es quien tiene pues la imagen grande y todo esto, de la manera en parte como se había venido estudiando la historia del fotoperiodismo, pero yo creo que a la hora del té es en serio un conjunto de todo, es como una receta, o sea, como si uno dice, bueno, voy a hacer una torta, ¿qué es más importante, los huevos o la harina? Es como las dos cosas son importantes, creo yo. Claro que sí. Bueno, la pregunta pues contenía otra y era ¿de qué trataba la publicidad de la época? Bueno, y pudimos ver en el ensayo fotográfico que era cigarrillos y whisky. Entonces, en su gran mayoría contenía estos aspectos de diferentes marcas. La que les mostré fue Camel. Okay. Vale, Sandra Milena Álvarez Ramírez pregunta otra vez, dice, otra pregunta. ¿Nos podrían hablar un poco más de lo que comenta el autor del uso de las fuentes en live? El uso de las fuentes. Bueno, pues yo no sé, yo creo que lo primero es como que esto lo hemos venido repitiendo mucho y es pues que aparte otra cosa, no solamente que se centraban solamente en las fotografías, las personas que ya habían contado otras historias del fotoperiodismo, pues que yo creo que él, en parte lo que él no lo dice literalmente, pero lo que sí nos deja ver muy evidentemente es como esa importancia de llegar a las fuentes primarias. Es que la información que se tiene es muy diferente. Y pues incluso eso para nuestras tesis es muy importante porque muchas veces uno en una tesis va, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy trabajando con el gran libro de la cocina colombiana, pero que llegué ahí por el interés que tengo con la imagen y la comida. Entonces es como que si yo me voy a las imágenes, pero no miro como un montón de cosas que están ahí alrededor
y también ver la cosa como de manera sistemática, o sea, en este caso, por ejemplo, es como todo lo que está en torno a, y en este capítulo 3 fue muy interesante, eh, por ejemplo, que me parece que ahí fue donde hubo mayor diversidad de fuentes, porque se vio, y eso lo van a ver en las gráficas que Sergio les va a proporcionar ahí en los descargables, que es como los memorandos, las cartas, las publicaciones, las autobiografías de los fotoperiodistas. Entonces, como que todo ese conjunto tiene un peso bastante fuerte en los resultados que se van a tener de la investigación. Es como que marca la diferencia. Y esto es muy importante y fue una de las cosas más rescatables para nosotros para poderlas implementar en nuestras tesis y nosotros que nos estamos formando como investigadores, pues ver que esto cambia completamente el foco con el que, o los ojos con los que se está viendo lo que uno está investigando, pues no sé. Dale. Bueno, yo quiero agregar ahí algo también a esa pregunta. Entonces, el autor usó Live, pues también en su propuesta. Entonces, acá lo que se hizo fue recuperar de una vez la portada y los artículos, pues de alguna manera los artículos que cita de la misma Live y las notas del editor. Entonces, acá muy rápidamente se los voy a mostrar, pero esto va a estar en los entregables. Entonces, están todas las notas al pie en la que cita Live. Entonces, está la de abril del 26 del 37 y no están organizadas de una manera de línea de tiempo, sino como el autor las usa. Entonces, esto es como con el fin para facilitar la lectura. Entonces, ahí podemos ver una que es cuando Life aumentó su tiraje en 4 meses, 2 meses de haber iniciado. Y esto lo cita el autor. Entonces, el autor va a las fuentes primarias, que era lo que estaba diciendo mi compañera Liliana. Entonces, esto lo dejo ahí, pues como para que se interesen y no lo voy a mostrar todo. También hay un pequeño video de eso. Entonces, ahí les dejo la curiosidad. Gracias, Sergio. Dale. Vamos con las últimas 3 preguntas, ya para cerrar. Una la hace Ara Rincón, dice, en el ensayo fotográfico, ¿quién decidía de qué se va a hablar? ¿Era determinado por el fotógrafo y el editor partía de la imagen para escribir? ¿O el editor determinaba qué se iba a hablar y el fotógrafo plasmaba eso? ¿O tal vez era la revista quien decidía los temas de ensayo? Pues en la sección, el autor nos dice que Kurkov, cuando llega a Estados Unidos, les dice como nunca repitan el mismo artículo una vez. Entonces, también hay una persona muy importante que se llamó Wilson Hicks, que era el que organizaba las imágenes para contar de una manera coherente las historias. Al mismo tiempo, pues él era el que entrenaba a las personas para que lograran dar una historia coherente a partir de las imágenes. Entonces, eso es lo que nos nombra el autor y pues eso es lo que te podría responder. Trabajo conjunto. Dale. Sí, pregunta. Me impresiona el contraste entre las fotografías de Live en BNN y la publicidad en color. El BNN se usa como, o el blanco y negro, Blanco y negro. es una revista o algo. El blanco y negro se usó como estrategia dramática. Digamos que, bueno, digamos no, al principio la primera edición fueron 100 páginas, de las cuales solo 16 eran en color, entre ellas la gran mayoría publicidad. Mm, no nos dan como un tema específico el por qué en blanco y negro, pero Pero pues yo creo que evidentemente sí, o sea, porque ya. mira, por ejemplo, en las secuencias que mostrábamos de la Guerra Ujú. Civil Española, las fotografías de capa, que decíamos como esos contrastes, y el blanco y negro de alguna manera ayuda a eso, o sea, los juegos de luz y sombra, eso pues
de alguna manera también pues pone cierto acento dramático en las fotografías y yo pienso que además a la hora de la elección de por parte de los editores y directores de arte, pues esto también tiene peso a la hora de elegir las fotografías que van a conformar esa secuencia en ese caso puntual. Vale. Y una última pregunta, dice, ¿usaban imágenes de niños? De hecho, ahí pudimos ver la de Cartier-Bresson, la de los niños en Rusia. Entonces, sí, ahí habían niños No, inmiscuidos. y por ejemplo, en la parte final, que ya como que empieza también a mostrarse la vida de las celebridades, entonces son las actrices, las princesas con sus hijos, y eso también se muestra mucho ahí. Y sobre todo yo creo que eso fue más en este capítulo, pero yo recuerdo que en el anterior también habían imágenes de niños. La que es más notoria, creo yo, en todo el libro, pues es la de los niños rusos con los brazos arriba. Bueno, las Ujú. páginas, porque son páginas completas. Entonces sí, pues sí, también se usaron. Vale. La última pregunta la hace David Mora y dice, si bien la fotografía pasó al periódico, luego a la revista y luego a los libros y de alguna manera llegó a los museos, me pregunto sobre el rol que cumple el fotógrafo en el museo, entendiendo que el pintor es el representante de su obra, a diferencia del fotógrafo por lo que han expuesto en el libro sobre fotografía. No entendí muy bien la pregunta. Dice, que es, Sí, a ver, dice, me pregunto sobre el rol que cumple el fotógrafo en el museo, entendiendo que el pintor es el representante en su obra, a diferencia del fotógrafo, por lo que han expuesto en el libro sobre fotografía. Pero es David, que si estás sí, acá, sí, no. nos puedes. No, pero pues creo que lo que yo le estoy entendiendo es como, bueno, lo que pasa es que no, tampoco es como que el fotógrafo no sea dueño de su fotografía, porque recordemos que de hecho o creo que lo que se refiere ahí es como el trabajo del fotógrafo como tal, porque bueno, incluso en las conclusiones también lo habla como la relación de arte y fotografía de prensa, pero es que la mayoría de las veces en los museos se exponen las fotografías, no las páginas completas de las publicaciones. Entonces, pues no sé, yo pensaría que igual ellos llegan allá porque pues siempre es como que la exposición se expone el fotógrafo tal y obviamente él es el dueño de sus imágenes. yo agregaría es lo que nos nombra el autor, pues Gervais, que es que como los fotoperiodistas se vuelven autores, pero este autor lo demarca como autor artístico, entonces de su propia obra, entonces si se vuelven productores culturales en este aspecto. Entonces, como que ponen una etiqueta también más adelante que se llamó fotoperiodista autor. Entonces, que es la manera en la que empiezan a viajar en los museos. Listo. Vale. Bueno, pues para darle ya cierre a este, pero además darle las gracias a todos por haber venido, por su asistencia. Esperamos que hayan disfrutado de la conferencia y los esperamos el próximo jueves. Recuerden que el próximo jueves lo que vamos a tener es una sustentación de unos adelantos de unas tesis que tiene la maestría en diseño sobre BoJack Horseman y la enfermedad mental y la información de personas desaparecidas en la prensa. Entonces, los expositores nos van a decir cómo han aplicado estas metodologías en sus tesis y va a estar súper interesante. Entonces, están muy invitados. A nuestros conferencistas de hoy, pues muchas gracias. El tema fue demasiado interesante. Les voy a dar un espacio pues, para que se despidan. Entonces, pues empecemos con Liliana. Bueno, gracias, Paola. Bueno, lo primero es que las maestrías de mis compañeras no son en diseño. ¿Ah, no? Y Ah, bueno. no, es estudios culturales y estudios de género, pero porque tienen relación y tienen mucha relación con todo esto que hemos venido hablando, porque bueno, una de las cosas que más tiene peso con todo este trabajo de teatro y que nos sirve a las tesis que estamos haciendo en este momento
son las estrategias visuales, como los seguimientos visuales, como el argumento con imágenes que tuvo Thierry en este trabajo, que es parte de lo que nosotros queremos hacer con nuestras tesis. Y lo que nos van a presentar nuestras compañeras dentro de 8 días es lo que ellas están haciendo con sus tesis, donde ellas implementan estas estrategias. Y es por eso que sería muy chévere que nos puedan acompañar, porque es como, obviamente, lo que ha hecho Thierry, pues es en una escala, lleva muchos años trabajando con esto, pero en unas tesis de maestría podemos utilizar esas estrategias y pues en lo que han hecho mis compañeras en realidad pues ha sido una cosa muy chévere que para las personas que están haciendo tesis, que quieren entrar a una maestría o simplemente que quieran ver un proceso de investigación, yo creo que les puede ayudar mucho. Entonces, nada, pues eso por ese lado. Por otro lado, agradecerles habernos escuchado, haber estado pendientes al Centro de Medios por el espacio, a ti por acompañarnos todo este tiempo también. Y bueno, pues muy agradecida con todos. Este ejercicio de verdad es de mucho provecho para nosotros. Vale, gracias Liliana. Sergio. Bueno, yo creo que soy el que más tengo que agradecer en estos momentos. Entonces, Liliana, te agradezco un montón por estar acá acompañándome. A Paola, pues, por venirnos acá presentando en este seminario. A mis compañeros de usos periodísticos, a David Mora, a Aileen Escobar, al grupo de MADI, conformado pues por Mariana Rusi, Laura, que también está por ahí, y al Centro de Divulgaciones. Y pues para terminar, a la profesora Zenaida Osorio y a todas las personas que nos han acompañado, les agradezco un montón. Y pues lo último que dejo es, esperamos que este espacio no sea piloto, sino se llegue a consolidar como un espacio para nosotros los estudiantes y poder mostrar los aspectos que vamos en nuestras investigaciones.